Nos unió la falta de trabajo, un lugar donde vivir, el estómago vacío, el bolsillo vacío, las añoranzas de estar lejos de casa, el hecho de ir dejando de ser del campo día a día y no ser de la ciudad. Nuestros padres, hermanos, vecinos y parientes, nuestros pueblos, nos vieron partir con ilusiones, con la esperanza de vernos regresar algún día, con el título en la mano para habernos convertido en un caraidoctor. De esos que no abundan, de esos que no son ingratos y vuelven y devuelven lo aprendido. No solo a los que pudieron pagarle en dinero, de esos caraidoctores que saben que son hijos de su pueblo y que los conocimientos no se comparan ni se venden y son solidarios con los que nunca alcanzaron ni siquiera a ver ni recorrer el camino de una escuela, un centro de salud, a conocer un libro y las letras que habitan en él, porque la educación sigue siendo el privilegio de pocos y la ignorancia la realidad de muchos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los jóvenes del interior del país han logrado romper las barreras para acceder a la educación superior en un tiempo donde todo estaba centralizado en la capital? A finales de los años 80, Paraguay vivía un momento de transformación. Luego de más de 3 décadas de dictadura estronista, comenzaban a surgir las primeras señales de apertura democrática. En este contexto, la represión y el control político estaban todavía muy presentes, en especial en las universidades, donde el estronismo dominaba todos los centros de estudiantes y limitaba cualquier tipo de expresión crítica. Sin embargo, los estudiantes comenzaron a organizarse. Surgieron movimientos independientes que buscaban recuperar la representación estudiantil en los espacios educativos. En los últimos meses de 1988, empezaron a reunirse preocupados por las adversidades que estaban afrontando, dificultades económicas, laborales, académicas y la necesidad de una vivienda digna. Pero al llegar se encontraron con una dura realidad. No tenían un lugar donde vivir, sin recursos, con la familia lejos. Y así nació, el 1 de abril del 1989, la Coordinadora de Estudiantes Universitarios del Interior residentes en Asunción. Fue el primer paso en una larga caminata, la primera organización, el primer grito colectivo. Desde ese entonces empezó a gestarse algo más grande, una casa, un hogar donde vivir, estudiar y resistir. Un año después, el 14 de julio de 1990, se concretó de manera oficial el Centro de Estudiantes Universitarios del Interior residentes en Asunción, o más conocido como CEUNIRA. Una organización que no solo lucha por el acceso a la educación universitaria, sino también por el derecho a pertenecer. Desde sus inicios, CEUNIRA tuvo un sueño muy claro: la creación de una residencia universitaria. Así, gracias a la perseverancia y la valentía de jóvenes que no se rinden, nació Tecojá. Mucho más que paredes y camas, mucho más que una residencia universitaria. Es casa, es cultura, es identidad. Tecojá significa lugar propio, y eso es lo que representa. Un lugar donde vivir, estudiar y crecer juntos. Un espacio que brindará estabilidad habitacional a los estudiantes del interior durante sus años de estudio. Pero la idea iba más allá de lo habitacional. La residencia sería un lugar para fortalecer la solidaridad, la identidad cultural y el compromiso social. Es un espacio donde se cultivan profesionales y se fomenta el liderazgo. Para aquellos que vienen del campo, con los bolsillos vacíos, pero el espíritu lleno de ganas. Para los que dejaron atrás su tierra, pero nunca sus raíces. Un símbolo de lucha, de organización y esperanza, por una generación que apostó por el cambio. CEUNIRA y Tecojá significan lugar donde se vive, pero también es lugar donde se comparte, se ríe, se canta, se estudia, pero sobre todo se resiste. Y mientras estudiamos, no olvidamos, porque allá lejos nuestros padres luchan por ayudarnos, porque nuestros pueblos siguen esperando a que volvamos, convertidos en profesionales, con metas y sueños llenos en el corazón, recordando siempre de dónde venimos y hacia dónde queremos regresar. Además de la cobertura de las necesidades básicas, el CEUNIRA ayuda a desarrollar conciencia social y pertenencia a una comunidad. No solo se vive bajo un mismo techo, sino se comparten ideales y se lucha por la justicia de un país mejor. La residencia universitaria ha sido fundamental para mí y para mis compañeros, ya que nos permite socializar y apoyarnos mutuamente.
Además, la creación de la residencia ha sido crucial, ya que sin ella muchos no podrían haber terminado su carrera universitaria debido a dificultades económicas y de movilidad. El hecho de tener una oportunidad única prácticamente sería la residencia universitaria acá en Central para gente que viene del interior. Porque realmente viniendo desde lejos es complicado muchas veces conseguir un lugar donde uno pueda vivir, desenvolverse. La residencia era un lugar ideal en donde se reunían jóvenes con el mismo ensueño de poder, como sueño, terminar una carrera, ser profesional. Marcaron mi vida profesional de una manera muy positiva, porque dentro de la Resi uno aprende muchos valores como la solidaridad, el compañerismo. Salimos con ese afecto de querer ayudar a la sociedad. En donde realmente uno fomenta esos valores. Creo que el de socializar, ese valor de querer ayudar a otras personas nos caracteriza a nosotros los seuniranos. Hoy, 35 años de su creación y 30 años de la apertura oficial de la residencia Tecojá, el Seunira sigue siendo muy importante. No solo es un recuerdo del pasado, sino es una parte fundamental de miles de jóvenes que vinieron a la capital de distintas partes del país, llenos de sueños y esperanzas. Seunira representa para mí una gran familia, como para muchos jóvenes que venimos del interior. Es mi hogar y mi familia y mi lugar seguro. Donde justamente compartimos sueños, metas y mismos objetivos. Jamás pensé en dónde iba a vivir ni nada de eso, y Seunira se encargó de todo eso, de darme esa oportunidad. El efecto de Seunira y Tecojá fue mucho más allá de sus paredes, ya que cada estudiante que residía y estudiaba allí significaba un gran alivio para sus padres que se encontraban en el interior. Me siento orgulloso de formar esta gran familia, lo que es Seunira, la cual nos dio la oportunidad de poder estudiar, de conocer a más personas y desarrollarnos en lo académico y en lo personal. Crear Seunira y abrir Tecojá permitió que muchos más jóvenes puedan acceder a una educación superior. Cambió la realidad de muchos que no podían estudiar y transformó la vida de muchas familias. Lo que siento es una gratitud inmensa con el centro de estudiantes y sus miembros. Lograron su meta conmigo, cumplieron su misión. Esa manera de ver la vida más allá de los estudios convierten a las personas que pasaron por este lugar en personas comprometidas y con ganas de cambiar su entorno. Va a haber momentos de mucha angustia para quienes estén empezando. Es difícil cargar con ese peso de venir del interior, querer formarse y salir adelante. Pero tengan en cuenta que la educación es el único medio que yo al menos puedo ver como desarrollo, tanto para la persona y de lo que nosotros podamos aportar al país. Sueñen en grande, como dirían mis profesores, que se comprometan con sus sueños, que va a haber muchos obstáculos, pero esos son para superarlos, y que los sueños están para cumplirse, que se comprometan también con el centro de estudiantes y lleguen a todos aquellos chicos que están buscando también salir adelante por ellos mismos y para su comunidad. Les digo a las personas que se animen, que no tengan miedo de salir adelante en lo académico y en lo personal, que Seunira es una gran familia. A los que hacen posible y a los que sostienen la residencia Tecojá y el Seunira, quiero decirles que es un trabajo admirable, que muchos sabemos muchas veces que uno deja de lado muchas cosas para llegar a los objetivos trazados dentro de lo que es la residencia y también el centro de estudiantes. Así que es un trabajo súper admirable y les insto a que sigan así y que eso quede para la residencia y bueno, que se vaya transmitiendo de generación en generación también todo esto. Hoy somos quienes conformamos este legado. Somos el presente de esta historia que aún se sigue escribiendo. Pero somos también memoria y promesa. Y si aún seguimos caminando es porque otros lo hicieron antes y jamás dejaron de creer en ellos y en su comunidad. Ellos soñaron, lucharon y construyeron los cimientos sobre los que hoy nos sostenemos. Ahora, con cada decisión, con cada compromiso, nos toca a nosotros honrar ese pasado y también trazar el rumbo para aquellos quienes vendrán. Porque este legado no es un punto final, sino un camino que se extiende hacia el futuro. Porque mientras haya estudiantes con deseos de estudiar, el Seunira siempre estará vivo. ¿Y para vos, qué significa Seunira y Tecojá? Sueños. Resistencia.
identidad, compromiso, esperanza, memoria, refugio, lucha, arenda, comunidad, solidaridad, familia, amor.